Vamos a mirar un poco el panorama internacional de lo que está pasando en Perú, porque el pasado 28 de junio, ahora recientemente, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sorprendió a los peruanos al solicitar la renuncia de Pedro Castillo a la militancia del partido izquierdista. Vamos a saludar en este caso a Sandra Guerra. Ella es consultora política del Perú, directora de Guerra y Poder, y vamos a saludarla, ¿no? Vamos a analizar un poco este escenario, lo que está sucediendo. Sandra, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Te saluda Francisco Villanueva, aquí en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Buen día. Buen día, Francisco. Un gusto conversar con ustedes. Por favor, muchas gracias por este contacto con nosotros hoy. Bueno, ¿cuál es el escenario político en el marco justamente de esta situación, de este escenario, de este pedido de renuncia? Bueno, este escenario de aparente renuncia en el que el partido Perú Libre, que lo dirige, lo comanda Vladimir Cerrón, presidente de este partido, sería más que una fórmula estratégica para poder, simular una separación, un divorcio de Pedro Castillo, puesto que el presidente en este momento está siendo acusado constitucionalmente por el Congreso y está además siendo investigado en funciones, siendo el primer presidente de la historia republicana del Perú acusado o investigado por Fiscalía en funciones. Los demás, es cierto, tenemos como todos ustedes saben, tenemos presidentes encarcelados y una larga historia de corrupción de los presidentes, por lo menos en los últimos 30 años, están o en cárcel o en prisión domiciliaria o con procesos de investigación serios, ¿no? Pero todos fueron después de terminar la función, años después, o después de, porque los escudos, las prerrogativas que tiene un presidente, pues no permitían investigarlo y mucho menos, sancionarlo, ¿no? Claro. Pero se ha hecho, esta excepción con Pedro Castillo. Y bueno, este aparente divorcio, porque Pedro Castillo no goza necesariamente de una buena reputación por todo lo antes dicho. Estamos en un proceso electoral regional y municipal que tampoco suma con Pedro Castillo como, imagen de partido, y el partido obviamente no quiere perder estos cupos regionales en los departamentos del Perú. Claro. Se han ido manejando con ciertas estrategias. Perú Libre en el Congreso tiene 2 hasta 3 grupos o subgrupos que se han ido en apariencia separando, pero a la hora de la votación finalmente es donde se ve, y no han estado votando necesariamente en contra de Pedro Castillo. Aparentemente en las recientes votaciones sí se nota ya un cambio, hay un quiebre de grupos. Perú Libre no es homogéneo. Perú Libre tiene un bloque de profesores de magisterio, tiene un bloque, de una ladura, y tiene invitados, no Pedro Castillo es un invitado. Entonces, por allí es que ha habido un quiebre, pero no sería absoluto, ¿no? ¿Cuáles son esas causas de corrupción que están vinculados justamente a Pedro Castillo? ¿Por dónde pasan esas denuncias? Son una serie de denuncias que tienen que ver con tráfico de influencias, corrupción propiamente dicha, en el sentido de, sobre todo, los cargos más graves tienen que ver con que se les indica a Pedro Castillo, no por mi persona, sino por la Fiscalía del Perú, o sea, por la justicia del Perú, como líder de una organización criminal. Llámese, la cabeza de un grupo de muchísimas personas que están siendo investigadas, y esta organización habría tenido epicentro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se llevan a cabo las obras de gran inversión del país, carreteras, puentes, etcétera. Y básicamente la cabeza 2 sería el ministro, que hoy está fugado, y tiene además un secretario general fugado, sobrinos como nexo entre ministerio, secretario y el tío. Tiene ahora también a la hija adoptiva, entregando o ofreciendo obras en provincias.
digamos, son muchísimos cargos, pero sobre todo el hecho de ser el líder de la organización criminal. Esa es la tesis que está tejiendo la Fiscalía, ¿no? Que está tejiendo, claro, que está investigando, ¿no? Recordemos a los oyentes, estamos hablando con Sandra Guerra, ella es consultora política del Perú, hablando justamente sobre este pedido de renuncia vinculado a Pedro Castillo y vinculado justamente a escándalos de corrupción. Aquí en Argentina, por lo menos, se conocen muchísimos casos de corrupción, digo, de personas vinculadas a la política, y te quiero consultar, haciendo una especie de paralelismo, lo que pasa en Perú. ¿Qué tanto la gente tolera la corrupción? ¿Qué tanto la gente no perdona, no olvida los casos de corrupción en Perú? Bueno, fíjate, por esta larga historia de presidentes con procesos y hasta encarcelados, lo peligroso de un país es que empieza a acostumbrarse. Y diría yo que en el Perú hay una claro. naturalización de esta suerte de, digamos que el país se va acostumbrando poco a poco a ver que esta clase política, entre comillas, y las actuaciones ya es algo normal. Es como claro. que dicen, bueno, Pedro Castillo es uno más, sí. todos ha robado y está haciendo lo que todos. O sea, es peligroso que el país pierda esas fuerzas de salir, de protestar. O sea, que se tome como algo normal, ¿no? Que se tome como algo normal, ¿no, Sandra? Por ejemplo, está vinculado a cierta corrupción, cierta compra de algo de manera irregular, el Estado hizo esto, gastó fondos que no se justificaron, digo, que eso se tome como algo normal ya es peligroso, ¿no? Es sumamente peligroso porque empezamos en esta especie de adormecimiento. Claro. Es que muchos comparan al Perú hoy en día con que tenga un posible futuro como el de Venezuela. Es cierto, hace un año conversábamos con ustedes también y creo que lo dije, ¿verdad?, que no veía ese escenario, pero hoy lo dudo. O sea, hoy pongo en balanza la situación y pienso que el país hermano en su primera etapa también pasó todo lo que nosotros pasamos. Y a pesar de que hay mucha gente que sale a la calle, creo que hemos tenido 10 marchas en todo este año contra este gobierno, nunca son suficientes, nunca son contundentes, porque las fechorías o los malos gobiernos también hacen lo suyo, también van haciendo sus proselitismos con dinero del Estado, van haciendo su propio grupo de gente. Entonces hay como que la gente va perdiendo esperanza, va perdiendo fuerza, pero es algo muy casi imperceptible porque lo vives día a día, pero luego analizas y te das cuenta qué nos pasa, ¿no? Qué nos pasa como sociedad, y es algo que en Argentina tampoco debería ocurrir, esta capacidad de poder, protestar, salir a las calles, de hacer algo como ciudadanos, porque finalmente el Congreso en este país, para muchos, y me incluyo, no está haciendo lo que debe ser, está blindando muchas veces al presidente, ¿no? No, totalmente. Es el que tiene que finalmente salir. No, totalmente, Sandra. Además, me parece que, lo que la gente crea o no crea también está muy vinculado a la justicia, cómo actúa la justicia, ¿no? Porque un caso se puede elevar a juicio, un caso puede estar en plena investigación y pueden pasar muchos años y no tienen avances, por ejemplo. ¿Cómo es la justicia allá? ¿Qué tan independiente? ¿Cómo está ese escenario? Bueno, tenemos recientemente una nueva fiscal de la nación, en este caso mujer. Sí. Aparentemente hay un avance, ¿no? Porque el hecho que lo investiguen ya en funciones es algo histórico, pero esto está siendo muy lento y causa, particularmente a mí, creo que a mucha gente, causa mucha duda. Si bien es cierto, le das un beneficio, a duda, valga la redundancia, a la nueva fiscal y a este hecho de poder, ir tras Pedro Castillo y saber la verdad, que es lo que todos queremos, saber la verdad. Porque los procesos son lentos, el Congreso con tanta evidencia, toneladas de evidencia, cuasi prueba, no termina de vacar un presidente, como vacó tan fácilmente a Pedro Pablo Kuczynski, como vacó tan, ligeramente a Martín Vizcarra, pero acá ocurre algo como muy extraño. Esto demora demasiado y esperamos en todo caso que estos procesos pues no tomen 5 o 6 años y no sea un show, porque realmente hay muchísimos indicios, demasiado. O sea, no podremos
terminar un programa entero hablando de todo lo que se le acusa a Pedro Castillo. Claro. Bueno, Sandra, te agradecemos muchísimo esta charla, poder analizar un poco cuál es el escenario, el panorama hoy en Perú en cuanto a las investigaciones y más que nada el escenario político. Te agradecemos mucho la charla, ¿eh? Muchísimas gracias, Francisco. Muy gentil por tu tiempo, que estés bien, hasta luego. Sandra Guerra charlaba con nosotros, ella es consultora política del Perú, directora de Guerra y Poder, hablando y analizando un poco el escenario justamente de lo que